Bueno, me presento, Jesús Rubio, para servirles. Un servidor, soy profesor investigador. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me presento, un servidor, Jesús Rubio, soy profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte es un centro de investigación del CONACYT y es parte de la Red Nacional de Centros Públicos de Investigación. La matriz, digamos, del Colegio de la Frontera Norte está en la ciudad de Tijuana y particularmente se imparte docencia a nivel de maestría y doctorado. Tenemos 6 programas de maestría y 3 doctorados, todos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Y además también pues realizamos investigación en diversos ámbitos. Una presentación. ¿Qué tal? Gracias, ¿cómo está? Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Vamos a aprovechar cuando regresemos de la pausa, ¿no? Y ya hago tu presentación. Finalmente, te damos la bienvenida. Es la primera vez que está el doctor Rubio con nosotros, porque, bueno, la verdad es que el diplomado pues es toda una novedad, y creo que no solo en nuestro medio, sino a nivel general, por las características internacionales que tiene. Eso, la verdad, ha implicado una cierta dificultad, porque pues necesitamos conseguir personal que verdaderamente responda a las necesidades académicas que aquí tenemos, y que siempre, bueno, tratamos de que sean las de mejor nivel. Entonces, me voy a permitir leer muy brevemente su semblanza curricular. El doctor Jesús Rubio Campos es profesor investigador titular del Colegio de la Frontera Norte, que tiene sede aquí en Monterrey, o bueno, una de sus sedes, adscrito al Departamento de Estudios en Administración Pública. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2012. Cuenta con el doctorado en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, donde se graduó además de la maestría en Administración Pública y Política Pública. Es egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su especialidad es el análisis de políticas públicas y los estudios sobre el trabajo. Cuenta con más de una decena de artículos publicados en revistas científicas y ha asesorado más de una veintena de tesis de grado y posgrado.
Ha publicado y sido ponente en Argentina, Chile, Colombia, España, México, Puerto Rico y Venezuela. Ha sido profesor de política pública a nivel de grado y posgrado en el Colegio de la Frontera Norte, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Metropolitana de Monterrey, por lo cual ahora acá en nuestra universidad pues nos da mucho gusto que él haya podido aceptar impartir este módulo. Así que pues nuevamente bienvenido, gracias por atender pues a nuestra invitación y adelante con el curso. Muchas gracias. Bueno, le agradezco la invitación también al maestro Lucio y pues para mí es un gusto estar aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León como egresado de la Facultad de Economía de la universidad. Pues siempre es un placer regresar a nuestra alma mater. Nada más para conocerlos ahora brevemente ustedes de qué sindicatos y de qué ciudades vienen en general. Pueden decir así a mano alzada, o sea, no de uno por uno, sino en general. Gracias, doctor. Adelante. Pues. Gracias. El Sindicato Minero del Estado de México. Sindicato Minero. Sindicato Nacional de Minero de Monclova. Mineros de Monclova. Sindicato minero del Estado de México. Sindicato Minero del municipio de Mazatlán. El Sindicato Minero del Estado de Durango. Sindicato Minero del Estado de Hidalgo. Del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguro Social. Okay. Sindicato Minero del Estado de Michoacán. Boceadores. Ok. ¿De algún otro sindicato? Sindicato Minero de Hocico y Chachimite, Zacatecas. Entonces vienen más de la parte minero, boceadores, del IMSS, de algún otro sindicato que no sea el minero ni el Sindicato Minero San Luis Potosí. Ok. Bueno, pues digo, un placer estar aquí con ustedes. Antes de entrar a la parte, digamos, internacional, me gustaría tocar un poco cuál es el estado actual de los sindicatos en México, ¿sí? Y luego ya pasar a la parte internacional. Esto que les voy a presentar brevemente tiene como fin precisamente, digamos, actualizar las cifras sobre sindicalización en nuestro país, ¿sí? En nuestro país. Y además, pues ver también, bueno, cuáles son las condiciones de los trabajadores actualmente sindicalizados versus los trabajadores no sindicalizados, ¿sí? Porque se tiende a decir que la tasa de sindicalización, pues como ha venido cayendo, los sindicatos han perdido fuerza y representación en el país, ¿verdad? Es lo que generalmente se dice. Entonces, lo que intento con esta investigación es precisamente, pues, ahondar en los detalles acerca de las condiciones laborales del personal sindicalizado contra las condiciones laborales del personal no sindicalizado, para saber de qué estamos hablando. Y analizo dos conceptos clave, que son el concepto de precariedad por un lado y el concepto de trabajo decente por el otro. El concepto de trabajo decente de la OIT, como seguramente ustedes lo han escuchado, pues es el trabajo de tiempo completo, es el tiempo indefinido, con prestaciones, con niveles salariales para poder tener una calidad de vida del trabajador y su familia, mientras que la precariedad es todo lo contrario al trabajo decente. Un poco la metodología de este primer estudio que les voy a presentar en esta primera parte de este módulo tiene que ver con metodología primordialmente cuantitativa a partir de datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del INEGI. Bueno, este es el marco teórico que utilizo un poco para analizar a los sindicatos. Tienen muchos autores conocidos sobre el tema sindical, sobre el tema de la precariedad y sobre el tema de la prima salarial por sindicalización. Porque la prima salarial por sindicalización nos habla acerca de el porcentaje salarial que es más alto para los trabajadores que están sindicalizados contra los que no están sindicalizados.
Ahora, ¿cómo se ha comportado la tasa de sindicalización en nuestro país? Como ustedes seguramente saben, es difícil de repente medir quién está sindicalizado y quién no. Hay muchas maneras de medir la tasa de sindicalización. Hay un artículo de Enrique de la Garza Toledo que hace estudios sobre el trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, y él, bueno, habla de este gran reto acerca de cómo llegar realmente a conocer quiénes están sindicalizados y quiénes no, ¿no? A partir de qué registros, a partir de qué estadísticas. Yo lo que hago es tomar la variable sindicalización que viene en la ENOE, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que se recoge trimestralmente en los hogares y que tiene un módulo especial de una encuesta ampliada en los primeros trimestres de cada año y en algunos casos en los segundos trimestres, donde sí recoge la pregunta de si perteneces a un sindicato o no perteneces a un sindicato. ¿Sí? Y ahí lo que vemos es que sí, en efecto, la tasa de sindicalización en general, que es la azul, ha venido cayendo. En los 80 se hablaba de que la tasa de sindicalización era del 25%, inclusive quizás un poco más en los 80, mientras que ya para principios del año 2000 esa tasa pues representa un 16.83% para el año 2005, mientras que para el año 2014 estamos ya a niveles de 13.64%. O sea, es decir, la sindicalización como tal ha venido disminuyendo, siguiendo la tendencia que ha tenido desde los años 80. Algo interesante de la presente investigación que realicé y que coincide con lo que han encontrado otros investigadores, uno de ellos de la UNAM, se llama Apellida Cepeda, es que tendemos a creer que la tasa de sindicalización de las mujeres es menor, mientras que analizando las cifras de la ENOE, la tasa de sindicalización de las mujeres es mayor que la de los hombres, ¿sí? En muchos puntos porcentuales. Actualmente la tasa de sindicalización de las mujeres al 2014, que fueron las últimas cifras que revisé, era de 16% contra 12% de los hombres. O sea, es decir, las mujeres tienen tasas de sindicalización 4 puntos porcentuales más altas que las de los hombres. Se pensaba también, es uno de los argumentos, que la tasa de sindicalización ha caído porque nos hemos abierto a la competencia internacional, porque en un afán por reducir costos, las empresas contratan trabajadores con esquemas de flexibilización, con contratos más flexibles, contratan y despiden gente de una manera mucho más, digamos, fácil, reducen costos, etc. Entonces la competencia y la apertura internacional han hecho que esta tasa disminuya, ¿sí? También se piensa que hemos migrado hacia sectores en los cuales ya no se sindicaliza tanto la gente, ¿verdad? O sea, ya no tenemos una industria tan fuerte como la teníamos antes en el país, sino que también migramos hacia el comercio, hacia los servicios, etcétera, y que tienden a ser a veces sectores también donde se sindicaliza menos la gente. En otro sentido, algunos autores dicen también que la entrada de la mujer al mercado laboral de una forma tan masiva ha hecho que la tasa de sindicalización baje, porque las mujeres tienden a sindicalizarse menos o a participar menos en los sindicatos. Sin embargo, lo que vemos aquí, según las cifras, es lo contrario, o sea que las mujeres se sindicalizan más. Ahora, en términos absolutos, como número de trabajadores, número de trabajadoras, evidentemente son más los hombres, porque los hombres tienen una mayor participación en el mercado de trabajo. Pero de lo que hablamos aquí es de cuántas mujeres están sindicalizadas entre las mujeres trabajadoras, no entre el total. Entonces, como proporción de ellas mismas, tienen una mayor tasa de sindicalización. Lo interesante también es que, al igual que ha caído la tasa de sindicalización de los hombres, también ha caído la de las mujeres.
Eso también hay que recalcarlo. Si luego van teniendo dudas, me avisan, ¿eh? Con toda confianza. Sí. Hacer algún comentario. Este es un estudio hecho por la Metropolitana. Sí, trabajo. Sí, y más o menos coinciden las cifras, ¿no? Está hecho hasta 2012. Lo que a mí me llama la atención es, no obstante, el porcentaje tan alto de mujeres, no conozco muchas líderes de gobierno, ni conozco que en los sindicatos haya mujeres. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de área de oportunidad, yo creo que es un área de oportunidad importante para revitalizar el sindicalismo, involucrar a las mujeres, que no se ha hecho por razones que conocemos en todos los órdenes económicos y sociales. Así como se está buscando políticamente la igualdad de género, se está emitiendo leyes, etcétera, pienso que el sindicalismo debería gestionarse igual, ¿no? Darle oportunidad a las mujeres y ayudarlas a organizarse, porque aquí parte del comentario que usted hacía de la disminución, en el caso de los hombres que van a dar a la industria, y el área en que están las mujeres es un área muy específica, que no ha habido variaciones de sus posturas, Educación, enfermería. y esas no han tenido el impacto de la tecnología, etcétera, que ha tenido en los obreros, que ha hecho que se reduzca el número de afiliados al Seguro Social y luego afiliados al sindicato. Sí, es una oportunidad, digamos, el que la mujer esté participando y que esté sindicalizada para revitalizar el sindicalismo en México, ¿no? Porque realmente, o sea, salvo, por ejemplo, las azafatas estaban sindicalizadas, ¿no? Las maestras, los liderazgos sindicales también femeninos, pues no son muy visibles ahora, ¿no? Y los que eran, como el Baster, pues no eran los mejores ejemplos, ¿no? Digamos. Y no fueron como alentadores para que las mujeres participaran, ¿no? Pero sí, pues un ejemplo es que aquí no hay ninguna, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna mujer ahorita. Obviamente en el sector en el que ustedes participan, que es el minero, pues tampoco es representativo a la mujer, ¿verdad? No sé si ustedes dentro del sector minero conocen a una lideresa mujer o no hay ninguna. Comenzamos en el comité, habíamos estado 2 años ¿Cómo que? en una de las carteras, en la unidad minera donde nosotros trabajamos, el porcentaje creo que es de 12 o 13%, de trabajadores, El 12% son mujeres. trabajan en un plantas como trabajadores obreros. ¿En qué ciudad me dijiste? En el municipio de Mazatlán, Zacatecas. Gracias. En la sección 274 en Michoacán tenemos a una compañera que conforma lo que es el comité local, que tiene el puesto de tesorera, y pues ahí está, es una líder, ¿no? Y está representando a la mujer. Okay. En el estado de Querétaro, en la sección 302, igual en el comité local, tenemos a una compañera con la cartera de secretaria de organización y somos 310 sindicalizados y un 10% son mujeres distribuidas entre los departamentos de mina, planta, laboratorio. Mina, planta, laboratorio. También creo que es importante resaltar el trabajo que viene haciendo el licenciado, ya que aquí se maneja un programa que se llama Mujeres de Acero, Mujeres de Acero, y era buscando impulsar la participación de la mujer. Como comenta mi compañero, en la
estuvo echando de la mano a muchas mujeres de diferentes secciones para que levantaran la mano, y eso creo que también es factor de que ahora se hace Muy bien. Bueno, pues es importante, digo, el hallazgo y también las recomendaciones de involucrarlas más para revolucionar el sindicalismo en nuestro país, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que en este tipo de sectores no hay muchos, pero ya con lo que dicen, pues sí hay, como que era un 10, 12%, pues es algo, ¿no? Ahora, esta gráfica de araña que le llamo yo, ¿cómo se llama en el Excel? Lo que nos muestra es cómo ha variado la tasa de sindicalización por estado, ¿sí? Estas sí son cifras a lo mejor. ¿De quién es el autor del trabajo de la UAM? ¿Qué dice? Son unos gringos. Sí. Entonces muchas veces no llegamos hasta estado, nos quedamos a nivel nacional, porque algo muy curioso. Para no pronunciar en inglés, porque si no voy a ver muy mal. Bensusan, sí, sí, Bensusan es de aquí, de México. Gracias. Y son muy conocidos en el tema sindical. Gabriela, una mujer, y El libro está agotado, no lo puedo encontrar. sí, yo creo que tengo algo en internet, está en línea. Este lo saqué de internet. Sí, no sé si tengo el libro o un artículo también de ellos. En internet está el nombre del libro completo, ¿no? 200 páginas. Y yo nomás saqué las siglas, el índice con los temas, las siglas y las gráficas. Me parecía un libro porque da cómo ha ido variando la población económicamente activa, de ahí la participación de sindicalizados, hombres, mujeres, y la tendencia. Y esto, bueno, esto lo que nos muestra es por estados. Entonces, lo que ven aquí es que en el 2005 había mayores tasas de sindicalización y para el 2014 hay menores en la mayoría de todos los estados. Entonces, como se lee es que entre más cercano esté de la circunferencia, más alta es la tasa de sindicalización, y entre más cercano esté del centro, menor es la tasa de sindicalización. Entonces, los estados que vemos con mayores tasas de sindicalización así de un solo golpe, por ejemplo, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, ¿sí? Algo en el DF, que tiene 20%, Zacatecas, San Luis Potosí, arriba del 20%. Por ejemplo, Nuevo León, aquí tiene un fenómeno bien interesante, que estaba alrededor del 20% la tasa de sindicalización, y en estos años la reducción fue súper importante, de casi 8 puntos porcentuales en Nuevo León. Pues allí en Nuevo León hay un retroceso en la sindicalización. Querétaro es enorme. Si se fijan, o sea, desde aquí hasta acá, estamos hablando pues también como de casi 8, bueno, aquí eran como 4 puntos, son de 5 en 5 los bloques. Pues aquí es como de 6, 7 puntos porcentuales la caída de la sindicalización en Querétaro, en el DF, en Chihuahua también es importante, en Chiapas, mientras los que han permanecido casi sin cambio, pues ahí vemos Zacatecas, ¿sí? San Luis Potosí. Pues hay varios que casi no han cambiado, ¿no? Aquí, por ejemplo, los que se han reducido aún más, ¿sí? Baja California. Baja California Sur está aquí al lado, pero Baja California no tiene casi nada de sindicalización. Chiapas, una caída súper importante en Chiapas, están en niveles ya pues como del 8 o 9%. También porque hay mucho campo, ¿no? O sea, realmente no hay mucha actividad industrial. Chihuahua también. Yo tendría a pensar que Chihuahua deberían de tener más altos niveles de sindicalización y andan en el 10. ¿Sí? ¿Puebla cómo está? Puebla, que es ¿sí? Anda alrededor como del 6-7. O sea, son bajísimos, ¿no? Son bajísimas las tasas de sindicalización que trae, y lo interesante son las caídas, o sea, que está habiendo en muchos de los estados, ¿sí? ¿No coincide con la entrada de las maquiladoras? Hay muchas maquiladoras. Por ejemplo, yo he ido a ciudades como Acuña, Piedras Negras,
que la unión de maquiladoras de la ciudad se promociona hacia el extranjero para atraer más maquiladoras, como municipios donde no hay sindicatos. Ellos dicen, aquí no hay sindicato, aquí va a tener 0 conflictos laborales, venga a invertir con nosotros. Así se promocionan, lo puede ver en sus páginas de internet y todo. Me tocó vivir en Reynosa y se aumentaban las maquiladoras en Matamoros y el área de Reynosa, ¿no? Porque el líder sindical no permitía que fuera una maquiladora si no celebraba un contrato colectivo, etc. Lo quitaron, cambió lo que sabe. Claro. Por ahí un poco estar recondicionados en la ciudad de Acuña. Realmente sí se encuentran de alguna manera sindicalizados. Desgraciadamente se da cuenta parte que están sindicalizados por sindicatos totalmente patronales, y realmente es por eso que no hay porque les ofrecen la oportunidad de crear empresas maquiladoras y todo, pero sin ningún problema. Sigue siendo prácticamente son empresas, sindicatos de empresas. porque ellos en su momento a nosotros buscaban afiliarse con el sindicato de mineros. ¿En los de la maquila? Sí. Eran cerca de 6.000 trabajadores que estuvieron por cuestiones políticas, ¿no? Se ha dado cuenta. Y muchos, por ejemplo, de esas cifras, como tú dices, a lo mejor te dicen que no están sindicalizados porque ni saben. O sea, como nunca han tenido contacto con su sindicato. Es más, a mí me ha tocado empresas donde cuando se les hace una rebaja o se les da algo, en lugar de decir que es para el sindicato, dicen que es para apoyo de otra cosa. O sea, que la palabra sindicato nunca aparezca en ningún lado. Entonces ellos no saben que están sindicalizados. Y por otro lado también puede estar subrepresentadas las citas o sobre representadas, porque muchos también son sindicatos de protección, sindicatos fantasmas, que tampoco ellos nunca lo ven, pero saben que están sindicalizados, porque alguien les ha dicho, pero no tienen realmente relación con ellos. ¿Sí? Ok, bueno, esto es si lo viéramos en un mapa, ahí vemos con verde los que tienen sindicalización alta, con amarillo los que tienen media y con rojo los que tienen sindicalización baja. Lo único que hice fue listarlos y dividirlos en 3 bloques, alta, media y baja. Y ahí vemos cómo los sindicatos acá, en lo que es el noreste, ¿sí? Tienen sindicalizaciones más altas, acá, medias del centro del país, con algunas excepciones, Sinaloa, Baja California, y bueno, Chiapas y Yucatán, también súper abajo. Esto era 2005, 2009, 2014. Algunos entran, salen y regresan, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León tuvo sindicalización media en el 2009 y en el 2014 volvió a tener sindicalización más alta. Si lo viéramos por sectores, pues vemos que el sector terciario de la agricultura pues no está sindicalizado, casi nada, o sea, no figura, punto y algo, ¿sí? Mientras que el sector que está más sindicalizado es el terciario, es el de servicios que tendríamos a creer también que no están sindicalizados, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que también entra el gobierno, y entonces en el gobierno hay mucho personal sindicalizado, y entra como sector terciario porque es comercio y servicios. Y también han ido a la baja. Luego, esto que dice aquí es algo interesante, que es el coeficiente de huelgas estalladas sobre emplazamientos a huelga. Por allá de los años 80, que es todo esto, principios de los 90, había un mayor porcentaje de huelgas que se emplazaban y sí estallaban. Mientras que ahora lo que vemos es que el porcentaje de huelgas que realmente estallan es bajísimo, es sumamente bajo. Debido a múltiples razones, ¿no? O sea, ya nuevas maneras de colaboración entre los sindicatos, las empresas y el gobierno, depende también del ciclo económico, de qué tan mal esté la economía,
si se animan o no a irse a huelga o si está muy difícil como para perder los trabajos, de la señal que se mande desde el gobierno federal acerca de la relación con los sindicatos, ¿no? Como la época, por ejemplo, con Salinas, que fue diferente con los sindicatos petroleros, por ejemplo, Cedillo, pues realmente la relación sindical no pasó casi nada, con Vicente Fox tampoco, que es lo que mencionan también autoras como Bentuzán y Mildelbrock, que dicen que realmente la época de Vicente Fox, que dijo que iba a perseguir a todos los sindicalistas de Pemex, etcétera, ¿no? Que decía de las víboras de Pocahontas, pues, no persiguió a nadie, ¿no? Todo se quedó igualito, hasta pactó con el Bester. Entonces, que realmente para conservar el poder y poder pues gobernar, no se iba a echar a la espalda ahí en contra al sector obrero, ¿no? Entonces hubo como una paz así con los sindicatos en aras de poder pues ahí medio gobernar. Y ya con Felipe Calderón pues sí vemos una relación con los sindicatos diferente, una persecución contra el sindicato minero, ¿no? Con Napoleón Gómez Urrutia, con Luz y Fuerza del Centro, con Mexicana de Aviación, y bueno, la figura ahí de Lozano Gracia, secretario del Trabajo, ¿no? Que pues realmente como que muy a favor del trabajo no está. Estos son los contratos colectivos por central obrera. El porcentaje de trabajadores dentro de cada contrato colectivo. Y ahí vemos cómo los contratos colectivos de la CTM han venido cayendo, los contratos colectivos de los independientes al Congreso del Trabajo han venido aumentando, la CROC se ha mantenido casi igual y la CROM también, ¿sí? Realmente podríamos decir entonces que lo que le estamos quitando a la CTM, mucho de eso se lo están llevando los sindicatos independientes al Congreso del Trabajo, ¿sí? Esto es con cifras de la Secretaría del Trabajo y las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Ahora, si sacamos las huelgas estalladas por cada central obrera, pues vemos que hay una relación también más o menos directa entre los menores contratos colectivos que tienen o los mayores con las huelgas estalladas. Por ejemplo, estos son los nuevos sindicatos independientes, que esos sí han tenido más huelgas estalladas. Son sindicatos que a lo mejor son nuevos, ¿no? Los están formando y están intentando hacerles ver a sus bases que están protegiéndolos y que por algo se formaron. Entonces tienen mayor porcentaje de huelgas estalladas que todos los demás sindicatos. ¿Les hace sentido? ¿Sí? Ahora, si dividimos las huelgas estalladas por partidos en el poder, antes del 2000 y después del 2000, el PRI y luego con el PAN, lo que tenemos ahí es que durante la época del 83 al 2000, la mayoría de las huelgas eran de la CTM, algo de la CROM, 17% de los independientes al Congreso del Trabajo, mientras que en la época del PAN bajaron las huelgas CTM, pero se incrementaron bastante las huelgas de los sindicatos independientes del Congreso del Trabajo. Ahora, hablábamos de precariedad al inicio de la presentación y de trabajo deciente. Yo defino precariedad como una degradación de las relaciones y condiciones laborales que inciden negativamente en la vida del trabajador a través de varias dimensiones, como son la temporalidad, la incertidumbre de la relación laboral, un salario por debajo del mínimo necesario para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, desprotección del sistema de salud y seguridad social y vulnerabilidad física y psicológica del medio ambiente de trabajo. O sea, qué tan en riesgo estás en tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo minero, si tiene muchos riesgos, pues sería la dimensión de vulnerabilidad muy alta. Si ganan bien, pues la dimensión salarial no sería tan alta, ¿sí? Si tienen contratos a tiempo indefinido, pues también esa dimensión de incertidumbre en la relación laboral no sería tan alta.
etcétera, ¿no? Entonces es una definición que incluye las 4 dimensiones que generalmente se manejan en la teoría sobre precariedad laboral, que son temporalidad, vulnerabilidad, insuficiencia salarial y desprotección laboral. Esto tiene que ver con si tienes contrato o no, y si es un contrato a tiempo definido o de tiempo parcial. Esto tiene que ver con los riesgos a la seguridad física y psicológica, ¿sí?, de tu trabajo. Por ejemplo, un policía pues es más vulnerable, ¿sí? Alguien que está todo el día trabajando en una empresa de telemarketing sentado con una silla que no es cómoda, sin clima y con el jefe gritándole atrás, ¿no?, de que saque las llamadas, pues es vulnerable desde el punto de vista físico y también psicológico. La insuficiencia salarial, pues ya todo el mundo la conocemos, y la desprotección laboral, pues básicamente que tengas menos prestación. Estas son las 4 dimensiones teóricas, digamos, de la precariedad laboral. Y del otro lado estaría el trabajo decente. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Ahora, de todas estas dimensiones, todas se pueden captar por medio de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, menos la vulnerabilidad. ¿Sí? Para captar la dimensión de la vulnerabilidad, te tienes que ir a registros del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, etcétera, para ver accidentes de trabajo, muertes relacionadas con el trabajo, incapacidades, etcétera, ¿no? Así mediríamos la vulnerabilidad. O sea, qué tanta gente se muere en el sector de la construcción, etcétera, ¿no? Qué tanta gente se incapacita por motivo de su trabajo. Entonces, si vemos aquí, las personas sin un contrato escrito son la mitad, más o menos. O sea, 1 de cada 2 personas no tiene contrato escrito en México, lo cual a su vez está relacionado con que no tengan la mayoría de las prestaciones. ¿Sí? No tiene acceso a la salud. La gente que no tiene contrato generalmente tampoco tiene IMSS, ISSSTE, ¿sí? ¿Qué tiene? Seguro popular, ¿verdad? Pero aquí no entra el seguro popular porque aquí estamos hablando de la precariedad por motivo de la relación laboral. ¿Sí? El anaranjado es sin otras prestaciones diferentes a la salud. El verde es la insuficiencia salarial, que ahí sí, lo que hemos visto es que del 95 para acá, el porcentaje de trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos ha disminuido. ¿Sí? Vino disminuyendo hasta el 2008 y con la crisis del 2009 empezó a aumentar el porcentaje de trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos. Ahora, no te alcanza con 2 salarios mínimos, ya sabemos, no te alcanza. Pero para hacerlo comparable, ¿sí?, tomamos en cuenta 2 salarios mínimos. Puedes tomar 3 si quieres, puedes tomar 4, para medir más o menos cómo ha venido variando. Y estos es el porcentaje de personas que tienen contrato laboral, o tienen contrato temporal. O sea, que sí tienen contratos, pero es temporal. Ajá, eventuales. Entonces sabemos que muchas veces hay un abuso de la figura de contratos temporales, ¿verdad? O sea, que no es porque no lo vayas a ocupar o no lo vayas a seguir ocupando, sino que lo despides y lo contratas, lo despides y lo contratas, ¿no? Por ejemplo, uno como profesor, te pueden contratar en una universidad un semestre y luego te dan de baja el contrato, te dan de baja del IMSS, te vuelven a contratar inmediatamente 15 días después que empiezan las clases y otra vez empiezas, ¿no? Cada semestre, ya hay pocas plazas, digo, yo sí tengo plazas, pero en el Colegio de la Frontera Norte, pero se tiende a usar mucho esa figura en las universidades, ¿no? O en cualquier empresa donde te contratan y te despiden cada 3 meses, cada 6 meses. Ahora, en teoría, la reforma laboral que se hizo con Calderón, al salir ya Calderón, hace más fácil los contratos temporales, pero realmente he visto cifras más recientes y no ha habido como que un ascenso de la figura de contratos temporales como se hubiera esperado con la reforma laboral. Ahora, aquí, fíjense, esto
era para todos los trabajadores. Y esto es nada más para los no sindicalizados. Entonces, si se fijan aquí en los niveles, pues son mucho más altos para todos, ¿sí? O sea, es decir, acá teníamos que más o menos el porcentaje de personas que ganaban menos de dos o menos salarios mínimos era como del 38%, ¿sí? Los no sindicalizados andan arriba del 40%. Teníamos que los que no tenían contrato andaban como en 49%. Los no sindicalizados que no tienen contrato, ¿sí?, andan como en el 54%. Es decir, todas las dimensiones de la precariedad son más altas para los trabajadores no sindicalizados. O sea, ¿qué nos dice esto? Que aunque la tasa de sindicalización ha venido cayendo, de todas formas, los que sí son sindicalizados tienen mucho mejores condiciones laborales que los no sindicalizados. O sea, si vemos aquí, solamente el 13% de los trabajadores sindicalizados ganan menos de 2 salarios mínimos. Solamente el 6 punto y algo por ciento de los trabajadores sindicalizados tiene un contrato temporal o no tiene contrato escrito. Aquí habría que ver si están tomando en cuenta a los trabajadores sindicalizados, pero que son aquellos sindicatos que contratan también trabajadores informales inclusive, ¿sí? O sea, que representan trabajadores ambulantes, etcétera, ¿sí? Es el área, digamos, de no asalariados, por ejemplo, de la CROC, es un área de no asalariados. No me quiere gente de la CROC ni nada así, ¿no? No, digo, si no fueron invitados. Hubo minero. Hubo minero, está muy bien. Y sin accesos a servicio de la salud, nada más el 2%. Sin otras prestaciones, el 1%. Es decir, los sindicalizados tienen las mejores condiciones laborales. Cuando quieran afiliar a alguien, me pueden mostrar estos gráficos. Y de hecho este estudio está en línea y el trabajo se llama Sindicalización y Precariedad Laboral en México, y ahí me encuentras en internet. Como que al final les paso la liga o se las mando aquí con los organizadores. Ahora, si todas esas cifras las pusiéramos en un índice, o sea, es decir, las juntamos, ¿sí?, para ver cómo ha variado todas esas condiciones juntas, lo que vemos es que la precariedad laboral venía cayendo después del 2005, luego un poco antes de la crisis del 2008 empezó a aumentar, luego ha disminuido, pero sigue estando en niveles altos la precariedad laboral, o sea, es decir, no ha desaparecido. Esto es en general para todos los trabajadores. Es decir, al igual que otros fenómenos laborales, la precariedad laboral aumenta durante las épocas de recesión económica, disminuye durante las épocas de bonanza económica, pero no desaparece. Como la informalidad también. O sea, no desaparece porque hay factores estructurales que no permiten que tengamos trabajos, pues bien, trabajos decentes, ¿no?, bien pagados, con buenas prestaciones, etc. Si ese índice lo vemos sindicalizado contra no sindicalizado, lo que vemos aquí es igual, o sea, que venía habiendo una caída de la precariedad, luego aumenta después del 2008, luego empieza a caer otra vez hacia el 2014, y que la precariedad laboral, aquí por ejemplo son no sindicalizados, y aquí es algo bien interesante porque si comparamos a los no sindicalizados hombres contra los no sindicalizados mujeres, la precariedad laboral de las mujeres no sindicalizadas es más alta. O sea, ¿qué quiere decir? Que las condiciones laborales para las mujeres, si no están sindicalizadas, son peores, ¿sí?, que las de los hombres y que el promedio. Estas no sindicalizadas. Y al contrario, para los sindicalizados, que tienen niveles mucho más bajos de precariedad, ¿sí?, en todos los sentidos, los hombres sindicalizados son más precarios que las mujeres sindicalizadas, o sea, al revés. O
sea, es decir, las mujeres le sacan más provecho a la condición de sindicalización que los hombres. Tienen más, o sea, un mayor porcentaje de mujeres sindicalizadas si tienen seguro social, si tienen contrato, tiene menos contratos temporales, ¿sí? Tiene acceso a la salud y otras prestaciones y gana más de 2 salarios mínimos. Es decir, a las mujeres les conviene más estar sindicalizadas que a los hombres, ¿sí? ¿Alguna duda? Siento que luego me fui. Yo sí, si me permite, en el aspecto de los sindicatos, ¿verdad? Normalmente nosotros la política de nuestro máximo líder, el licenciado Napoleón, es nosotros como sindicato tenemos que ser productivos y ser productivas a las empresas para poder exigir una prestación más. Pero no, en el caso de nosotros, como sindicato minero, siempre trabajamos para que se le dé un buen servicio, una buena atención a nuestros derechohabientes del IMSS. Y ahí es donde nosotros vemos que esto viene siendo una cadenita, porque a final de cuentas, todos los sindicalizados por parte del IMSS tienen ese problema, que están en una situación precaria. Su trabajo, yo veo las enfermeras, las asistentes, hasta los mismos doctores que están sindicalizados. En el caso de nosotros, les ponía el ejemplo que hemos llevado una política de hacer productivas a las empresas para poder nosotros exigir algo. En el caso de lo que son los del IMSS o, por ejemplo, los maestros, que ellos trabajan, digamos, para el gobierno, ahí sí yo siempre he tenido la duda, ¿cómo hacer para que ellos, cómo pueden exigir algo más? Porque al final de cuentas casi las condiciones se las pone el patrón. No hay manera de, digamos, de avanzar así como en el rubro de nosotros los mineros. Pues yo como quiera sí veo un poco de diferencias, por ejemplo, entre la voluntad de ciertos grupos sindicales de capacitarse, de adoptar nuevos modelos, que por sobre otros sindicatos, ¿no? Y el ejemplo pues es la coordinadora contra el sindicato, ¿no? O sea, en ese aspecto, por ejemplo, la coordinadora es más reacia a cualquier tipo de modificación que pueda incrementar la calidad educativa. Es al revés, o sea, si no me aumentas, yo no hago, ¿sí? Te aumento y tampoco lo hago, ¿sí? O sea, es como mucho más de mucho más confrontación que el sindicato nacional, que ese, pues, como al líder lo ponía pues, el gobierno, o lo pone el gobierno, pues de alguna manera es más funcional con el gobierno para negociar las reformas, pero también para negociar beneficios, ¿no? Entonces yo creo que sí sería interesante distinguir por lo menos entre la coordinadora y el sindicato. O sea, y el sindicato sí es más proclive a, digamos, a ser más productivo, ¿verdad? Si fuera el equivalente con ustedes, a mejorar la calidad educativa, pero la coordinadora no tanto. Sí. Digo, y a lo mejor no le puede gustar el comentario a alguien, pero así es, la coordinadora es menos proclive a colaborar. Ok. Ahora, igual, si vemos la precariedad para todos los estados de la República, Doctor, con este índice, quería preguntar algo aquí al compañero. perdón, adelante. Sí, bueno, pero era de lo anterior respecto a que los números de los empleos temporales no se ve que cambien. Me pregunto si también tiene que ver que las formas de medición han cambiado para lo mismo, para distraernos, porque ahora vemos que incluso en el INEGI se movieron las cifras para que se consideren todos los empleos. Incluso se considera aumento de empleo a una persona que consiguió un empleo temporal de 1 hora durante todo el año. Si él trabajó 1 hora durante el año, ya dicen que fue un empleo más del año 2016, por ejemplo. Todo eso. Entonces me pregunto si el hecho de que no se vea un cambio y más, o sea, siendo testigos aquí en Monterrey, por ejemplo, que hay demasiadas empresas que ya contratan por puro outsourcing y los contratos se renuevan cada 6 meses, cada 12 meses, y está pasando todo el tiempo. Entonces, ¿no será que se perdieron esas cifras en el cambio de la forma en que se miden, bueno, se hacen las encuestas también?
tendríamos que hilar más fino, por ejemplo, que yo no lo hago aquí, pero si hay manera, por ejemplo, de ver la jornada de trabajo, si trabajaste menos de 15 horas a la semana, de 15 a 34, de 35 a 48, más de 48, que eso lo usan para medir la tasa de que ellos le llaman tasa de subocupación. Entonces, en la tasa de subocupación ven cuántas horas trabajaste. Pero en lo de si es temporal o no, ahí lo que ven es si el contrato es indefinido o el contrato es por tiempo definido. O sea, ¿cuánto va a durar tu contrato? 3 meses, 6 meses, para siempre. Pero si hay manera de sacarlo las horas que trabajaste, que también sería un indicador interesante. ¿Cuántas horas trabajaste? Lo malo aquí es que pues están a lo mejor los estudiantes, las amas de casa, que pues nada más quieren trabajar esas horas. O sea, no es porque la economía esté mal, sino que yo nada más quiero trabajar esas horas porque en la tarde estudio, o en la tarde cuido a mis hijos, etcétera, ¿no? Pero habría maneras a lo mejor de sacar otras cifras y también presentar. De hecho. ¿Hay gente conectada o algo así me dijeron? ¿No? Nada, no lograron. Okay. Sí, está en vivo. Bueno, entonces esta es la precariedad para todos los estados. Entre más se acerque a la circunferencia, más alta es la precariedad. Entonces, Nuevo León, por ejemplo, es de los estados que menos precariedad laboral tienen según esta medida. Coahuila también. ¿Sí? Empezó con el azul, por ejemplo, Coahuila, luego se fue con el rojo y luego con el verde. O sea, es decir, la precariedad laboral ha disminuido en Coahuila. Según esas cifras. ¿Qué quiere decir? Que más trabajadores tienen contrato, que hay menos trabajadores temporales, que más trabajadores tienen seguridad social, salud, y que más trabajadores ganan más de 2 salarios mínimos. Alcance para lo que alcanza el salario mínimo. Sí. Y bueno, lo que vemos aquí en Nuevo León es que hubo una mejora significativa también, al igual que en Coahuila. Mientras que hay estados, por ejemplo, como Guerrero, pues que siguen estando mal, Chiapas, ¿no? Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, digamos, es lo esperado, ¿no? ¿Sí? Los resultados esperados. Aquí tenemos Chihuahua también, con un poco de mayores niveles de precariedad laboral. Pues me gustan un poco estas gráficas porque te muestran así de un solo golpe todos los estados de la República para 3 años diferentes. Puedes ir viendo si el fenómeno va aumentando o disminuyendo. Si lo viéramos en un mapa, esta es la precariedad laboral del 96, del 2004, del 2010 y del 2014. ¿Sí? Los rojos son los que tienen precariedad laboral más alta, los verdes más baja y los amarillos precariedad laboral media. Entonces vemos Zacatecas como más precario con el grupo de precariedad más alta. ¿Sí? Nuevo León el de los más bajos. Y aquí hay otro año además desde la otra gráfica que les había mostrado porque está también 2010, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nuevo León siempre está verde. Coahuila, Nuevo León, Chihuahua siempre están verdes. Y aquí pueden ver pues en una sola firmina cómo han variado. Si se está pintando más de rojo, o más de verde, o más de amarillo. Bueno, entonces en conclusiones, aunque la tasa de sindicalización ha venido cayendo en México desde los años 80, demasiado, ¿sí? Los trabajadores que siguen estando sindicalizados tienen condiciones laborales mucho mejores que los trabajadores que no están sindicalizados. Y la precariedad laboral se presenta más en los trabajadores no sindicalizados. Y entonces pues vale la pena el esfuerzo que ustedes hacen. ¿Sí? No sé si quieran aportar algo en términos generales de lo que hemos venido discutiendo. Aquí lo que prácticamente es
la forma de gobierno que tenemos. Se supone que hay personas especializadas para analizar las reformas antes de realizarse, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo me he empapado mucho lo que es la ley del seguro social. Qué diferencia inmensa hay entre la ley 73 y la ley 97. O sea, para las pensiones de las personas. Prácticamente lo único que han logrado con la reforma es seguir quitándole los derechos a todos los trabajadores, hablando en general, en términos generales. Exactamente. Es lo mismo que la ley del ISSSTE, también hubo muchas reformas y anteriormente igual no era tan complicado después de ciertos años laborados poderse jubilar. Entonces realmente cada vez es más difícil. Por ejemplo, una persona de los que estamos inscritos al IMSS, necesitamos por la ley 97 1.250 semanas. 1.250 semanas como mínimo. Y tener 60 años de edad para poder jubilarnos. Entonces, imagínense, si trabajamos 24 años dentro de una mina, prácticamente las condiciones para cuando nosotros nos quedamos pensionar, prácticamente ya no existimos. Entonces, eso es lo que ellos buscan, evitar pensionarlos a una edad que todavía, digamos, que puedan disfrutar de eso. Entonces, realmente lo que el gobierno pretende es que ya cuando te quieras jubilar es porque ya casi te mueres. Entonces realmente sí, aquí yo diría que deberíamos de analizar y tratar de revertir ciertas cosas. Pero es muy difícil. Por ejemplo, el sindicato nuestro ha batallado muchísimo para poder seguirnos manteniendo a flote, pero aún ahí seguimos, gracias a la lucha de nuestros líderes y de toda la gente que creemos y tenemos la lealtad a nuestro máximo líder, el licenciado Napoleón. Pero por ejemplo, ha habido muchas cosas en lo que es el sindicato de maestros. Yo les pongo el ejemplo porque mi esposa es maestra y ella pertenece al CENTE, o sea, al sindicato, no a la coordinadora, pero en el estado de Querétaro, incluso en el centro de trabajo donde trabaja mi esposa, dieron de baja a cuatro docentes que estaban con la coordinadora. Y al final de cuentas, nada más les dijeron, se retiran, y aunque hagas meetings, aunque hagas lo que hagas, yo entiendo, a lo mejor tienen otras formas, ¿no?, de manifestarse, pero viéndolo por el derecho laboral, no es adecuado eso. A final de cuentas no es adecuado. Entonces, lo poco que yo he analizado, que prácticamente la reforma educativa es más una reforma laboral que una reforma educativa. Entonces realmente sí, a mi punto de vista es la forma de gobierno que tenemos, la verdad, es lo que nos ha llevado a Sí, o sea, tiene impacto también, o sea, todas estas modificaciones que se van haciendo en las leyes, las aperturas del sector, las nuevas reglas del comercio, o sea, está todo relacionado, ¿no? Que eso lo vamos a ver también en la otra parte, que ahora sí va a ser sobre estrategias de cooperación sindical transfronteriza, que es realmente lo que les mandé que les iba a presentar, pero quería primero presentar esto como un contexto de lo que estamos viviendo ahorita en México. Entonces, bueno, les propongo hacer una pausa de 5 o 10 minutos a lo mucho, ¿sí? Y ya continuamos con el otro tema. Perdón, no vi que tenía levantada la mano. Bueno, la sindicalización mata, pero el trabajo y la industria siguen hasta crece. Estamos, como imaginaba usted hace rato,
¿qué es lo que tiene pensado o programado desde la base de la SEP para todos los mexicanos, que es una baja control de conocimientos, tratar de que menos estudiantes pasen prepa para que sean los próximos obreros de nivel secundario, tratar de que menos estudiantes pasen ingeniería, doctores, etcétera, para no tener educación dentro del área laboral. Al no tener la educación dentro del área laboral, ¿qué es lo que pasa? Pues desconoces tus derechos, ni siquiera los derechos primordiales, porque lo que te guía es a surtir la alimentación, que es el cuadro básico de la familia. ¿Sí? Conoces una pareja después de haber saltado en alguna empresa pequeña, tus metas, tus sueños, te truncan ahí porque te vas a estar con los hijos semanales, conoces a quién es tu compañera, vienen los hijos, vienen los padrinos, vienen con el mejor, te atrapa completamente el sistema que ya ha sido pensado, porque yo pienso que voy a poner una fábrica, pero ¿dónde voy a tener trabajadores? O yo invito a varias empresas como estadistas a que vengan a ponerse en México, les garantizo la mano de obra con la universidad de parte que le doy a mi sector educativo. ¿Para qué? Para que únicamente puedan estudiar y subir y ser los que tengan modo para pagar una escuela privada y vayan subiendo, lleguen a los grados jerárquicos. Muchos de ellos sí están sindicalizados con las nuevas empresas, pero son sindicatos blancos, sindicatos de protección al patrón. Nunca le van a exigir ni pedir una garantía para el empleado y no reciben ningún apoyo ni garantía, mucho menos de que posiblemente mañana sigas conservando tu empleo. Si yo estoy ahorita en esta empresa y empiezo a hacer un ser pensante y me llevo con él y empezamos a pensar por una mejora, digamos baños, pues tal vez me lo pongo porque es una necesidad de la empresa, pero si pido una despensa, ahí ya no. La semana que entra se los pedí y mi sindicato a que pertenecía. Ahora los líderes de otros sindicatos son impuestos, no son democráticamente salidos de la base, ni son pensantes, diciendo que de cierto modo la empresa o el jefe necesita. Sí, está también todo obviamente conectado con este tipo de estrategias. Y es cierto, ahorita se dice, por ejemplo, no, es que tenemos muchos niños, es que no es que sean niños, es que los rechazaron a todos de la prepa, o sea, querían entrar a la prepa y no hay lugares, los rechazaron. Y les dicen, pues métete a la prepa militarizada, ¿no? Dicen aquí, no, métete a un Conaleo, es que yo quería estudiar otra cosa, ¿no? No, pero para ti no hay, te obligan. Te obligan al grado técnico cuando no necesariamente todo el mundo que los que quieren, que bueno, son necesarios, ¿verdad? Y ganan bien también, pero se les debe de dar la opción. Bueno, ¿alguna otra persona? Adelante, no dije, vamos a poner porque vi que nadie levantó la mano, pero... Okay. Sí, quiero comentar algo. Ahorita sobre, cuando mostraba las gráficas desde 1985 al 2014, se ha venido viendo, ¿no?, el declive que ha venido impactando, ¿no?, a lo que es la cuestión laboral, cuestión de salarios, en cuestión de sindicatos, cuestiones de huelgas, y que se presenta un incremento en la cuestión de los sindicatos democráticos independientes, ¿sí?, un aumento considerable, pero ¿qué debemos hacer para que los demás sindicatos logren alcanzar o traten de empezar a lograr algo favorable? Entonces, ahorita lo decían los compañeros, lo que pasa es que muchas de las veces los líderes que tenemos en los demás sindicatos son impuestos, ¿sí?, son sindicatos de protección patronal, son sindicatos blancos, podemos decir, ¿ya?, con contratos colectivos individuales o temporales, que muchas veces no conocen ni su contrato los mismos trabajadores. Entonces, al inicio, ¿no?, del tema,
usted también comentaba, ¿no?, que las maquiladoras invitan a los inversionistas, ¿no?, a que inviertan, a que pongan maquiladoras donde no va a haber contratos, donde no va a haber problemas, ¿no?, donde no va a haber sindicatos. Entonces prácticamente el gobierno también está influyendo, y está influyendo a nivel general, ¿no? Podríamos hablar en cuestiones de educación, en cuestiones del seguro, en cuestiones laborales, en cuestiones, en todo lo que marca, ¿no?, el sector obrero. Entonces, nosotros lo entendemos perfectamente lo que está pasando, ¿verdad? Y necesitamos también buscar los medios, los mecanismos para que esto pues no siga igual, ¿sí? Porque ellos están buscando la manera de cambiar, pero nosotros como obreros también vamos a buscar la manera, ¿no?, de hacer esos cambios. ¿A favor de quién? Del obrero, ¿verdad? Sí, porque mucha de la cuestión es que, como usted menciona, cuando los trabajadores ven que el sindicato corre por ellos y que no mejoran sus condiciones laborales, o ve que hay líderes que no son democráticos, como ustedes dicen, o que son autoimpuestos, pues entonces dejan de apoyar realmente su condición como sindicalizados. Ya no tienen ese ánimo de sindicalizarse porque no le ven una utilidad, ¿verdad? Entonces, si el sindicato se moderniza, si el sindicato se moderniza, si el sindicato demuestra que sí ve por las condiciones de sus trabajadores, no nada más salariales, sino todo lo demás que dijimos, de otras prestaciones y condiciones de trabajo y seguridad en el trabajo, por ejemplo, en el caso de ustedes, el dinero es muy importante, pues obviamente la gente se va a desangelar y va a dejar de querer estar sindicalizada. O sea, la gente tiene que hallarle un atractivo a estar sindicalizada. Tiene que hallarle un atractivo también a estar en el sector formal, lo que decías del IMSS, ¿no? Dicen, a ver, si el beneficio de ser formal está en el IMSS, pero si voy al IMSS, si no hay medicina, si no me atienden y me ponen una fila de espera para una radiografía, pues entonces me voy de informal y me atiendo en el Seguro Popular o voy metiendo con el sector sí, ¿verdad? O sea, tienen que verle también el beneficio a las prestaciones que tienen por ser formales y por ser sindicalizados, ¿no?, en este caso. Y en ese sentido, el presionar a las instituciones como el IMSS a que den una mejor calidad en el servicio, pues es una buena estrategia, ¿verdad? O sea, de que el trabajador diga, es que a mí sí me atienden bien en el IMSS porque soy trabajador de tal sector y porque soy sindicalizado. O sea, eso es bueno, porque le ven el beneficio a estar sindicalizado. ¿Había una mano por allá? Bueno, yo más o menos me iba a referir a lo mismo que acaba de decir el compañero en cuestión de las gráficas. Sabemos y vimos muy bueno, por cierto, el sindicalismo, o más bien la sindicalización va decayendo, porque los trabajadores también, no todos, pero la mayoría piensa que el sindicato o los sindicatos no le van a ayudar, están perdiendo la credibilidad en los sindicatos, ¿no? Para poder, en México ahorita actualmente, como es la CTM y otros que se mencionan que van en declive, los independientes y democráticos van subiendo. Yo creo que ahí está el futuro del sindicalismo de México, porque ya los sindicatos, vuelvo a referirme otra vez, por ejemplo, los sindicatos blancos, que básicamente son patronales, que están a modo de la empresa, con contratos de protección y demás. Yo creo que por ese lado, como nosotros, que desde hace mucho nos retiramos nosotros de lo que es el Congreso del Trabajo, pues hemos ido aumentando, hemos ido creciendo en nuestras prestaciones con las revisiones que tenemos nosotros cada año. Entonces es un ejemplo de que nosotros como independientes o como trabajador, como sindicato independiente y democrático, pues vamos creciendo. Nosotros las revisiones de contrato tabulador de las diferentes secciones que teníamos gracias a nuestro líder, el licenciado Napoleón, pues hemos rebasado por mucho lo que es los incrementos salariales que se dan en promedio al salario mínimo, vamos. Nosotros estamos arriba de los 6, 7%, 8%, pero en prestaciones estamos mucho más todavía, o sea, ya global estamos arriba del 10%. Entonces, por ese lado, en base a las gráficas que usted presentó, maestro, pues ahí está la clave, o sea, los sindicatos independientes pueden darle un giro a México, vamos, al sector obrero de México. Y algo también
que por ahí es importante, además de los verdaderos liderazgos y la rotación de esos liderazgos, es también la transparencia, o sea, que la gente perciba que hay transparencia. Y entre más perciba que hay una verdadera transparencia, pues más también va a poder trabajar. Si los veo opacos, si no sabe lo que pasa ahí con las finanzas, etcétera, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil para la gente quererse sindicalizar y verse el atractivo. ¿Sí? Ahora que hablas de finanzas, el factor adquisitivo del obrero, si lo ponen a ver bien, ha bajado y en total de tu sueldo completo vienen gozando un 30%. Digamos, si gastas o ganas 100 pesos a la semana, los 70 pesos se quedan en impuestos. ¿Cuáles son? Pues los primeros los que te rebajan en la nómina. Los segundos el ICR. Después pagas por tener casa, predial, agua, auto, carreteras, todo. Y si haces un arteo de todo tu sueldo, en realidad, viene por lo que pagas de IVA. El 30%. Tienes ganas de un refresco, pagas más impuestos que el mismo litro. Vas al mercado, pagas más impuestos que el mismo kilo de tomate. Vas a comprar una ropa o un calzado y en realidad el productor no gana. Lo que gana es el Estado. El Estado es el que le está imponiendo impuestos sobre impuestos sobre impuestos. El claro ejemplo, la gasolina fue nada más, si se recuerda, compañeros, fue nada más para los Juegos Olímpicos del 68, ese aumento. Es un impuesto que se le puso. La tenencia. Y la tenencia, el otro, el agua. Llegó para quedarse. Sí, pero ¿qué es lo que hacemos, digamos, como organizaciones de trabajo? Sacar nuestros derechos, y ahí estamos dejando ir un derecho que es a la vida, al bienestar de su familia, al bienestar propio, al que pueda tener una educación digna su hijo, para que, digamos, el próximo no esté tratando con nosotros. Por eso la parte también importante de exigir a que te esté prestando el servicio pagado con esos impuestos para que lo esté bien, ¿verdad? Algo de lo que no hablamos son también las guarderías, ¿no? O sea, de que si tienes tantas mujeres trabajadoras, pues también se debe de ver la cuestión del cuidado, y para que puedan seguir trabajando y puedan compaginar la vida laboral con la vida de la casa, trabajar, ser más productivos, trabajar más turnos. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña pausita y 5 o 10 minutos y continuamos. Está probado que nadie pone atención más de una hora. ¿Ah? ¿Sí?